El caos es parte del proceso creativo. ¿Vale la pena seguir tendencias? Quiero dedicarme al diseño, pero no sé por dónde comenzar. ¿Y tú, dónde te encuentras cuando tu creatividad se desata? Esto es Rincón Creativo. Bienvenidos a este su espacio, Rincón Creativo. Oigan, hoy les queremos platicar de un tema muy especial porque es un tema que a la hora de diseñar es clave para comenzar. Por ahí en el intro siempre les decimos de que quiero dedicarme al diseño, pero no sé cómo comenzar. No sé cómo comenzar. Aquí quizá no es dedicarme al diseño, pero es cómo empezar a diseñar. Al mundo creativo. Yo digo que al mundo creativo, Pau, y pues muchas veces este primer inicio, muchas veces si no lo tenemos claro, podemos evitarnos hasta malentendidos con los clientes. O sea, en toda la aventura sobre el diseño, pues es algo clave para nosotros, justamente para evitar tener errores y aterrizarnos. Y para llevar como la línea a la hora como de comenzar a ver hacia dónde vamos a dirigir el proyecto, hacia dónde vamos a dirigir pues el diseño, la pieza, la inspiración, cómo llega, cómo la vamos a aterrizar. Y ese es el tema que les queremos platicar hoy. No sin antes. Porque esta la parte que siempre se nos olvida. Les recordamos nuestras redes sociales, que nos sigan, que nos suscriban a rinconcreativo.podcast. Y también por ahí nuestras cuentas personales también, que la mía es PR Espacio de Diseño en Instagram y la de Cris es CB Interiores MX. Nos encanta mencionar nuestras redes porque pues igual para ustedes sepan de manera independiente, claro. Pues ahí vamos subiendo igual pues nuestros procesos creativos. Y también por ahí nos pueden contactar en caso de que estén buscando la ayuda profesional, pues para intervenir algún espacio que tengan por ahí. Exacto. Por ahí está el dato. Y bueno, el tema que queremos compartirles hoy es un tema pues que tanto a Cris y a mí nos apasiona mucho porque es algo que nosotras pues es una herramienta que nosotros usamos muchísimo a la hora de comenzar a intervenir un espacio, ¿no? Yo creo que, Pau, es lo que primero nos inspira, o sea, como, no sé, en mi caso, tu caso, es como, ya estás pensando, es lo primero que piensas antes de diseñar. Así es. Como que yo en automático, yo sé que es algo que sí o sí tengo que hacer en cualquier cosa que vaya a crear. Ya sea diseño, proyecto, arte, cualquier cosa, siempre pienso en este elemento. En este elemento. Sí. Y bueno, este tema es la parte del concepto y cómo llevarlo a cabo y cómo desarrollarlo es, pues ya vamos a entrar a hablar de otra cosa que es el mood board. Que es el mood board o tablero de inspiración. ¿Cómo le dirías a mood board en español? Pues yo creo que sí le pondría como una pizarra de ideas. Como un collage de ideas. Sí, un collage, una pizarra, hasta un papel. Es como un híbrido de un mapa mental, ¿no? Sí, o sea, como de hecho es un proceso mental donde todo lo plasmas en algo físico. En algo físico en algo visual, ¿no? Ajá, visual o incluso que, no sé si en ese momento estás pensando algo, lo anotas. Y luego ya después te acuerdas. Porque es como que te va llegando todo. Es que ahorita que me acordé la palabra mood board como tal, habla de un mood, de un estado de ánimo, exacto. Y el board es tablero, ¿no? El tablero. Entonces es realmente como que, más como un estado de ánimo, Pau, yo creo que como es el ambiente que tú quieres o la sensación mostrar. Como que esa vibra. Bueno, ya estoy. No nos vamos a adelantar, La verdad que primero les queremos platicar mucho de la parte del concepto, porque el concepto aplicado al diseño, aplicado a interiorismo, pues es algo que a nosotras nos ha ayudado mucho y nos ha servido a lo largo de nuestros años de experiencia. Claro. Y es algo que creo que nos diferencia mucho a la hora de diseñar espacios porque el concepto es algo que aterriza la línea del diseño, ¿no? Entonces, por eso decidimos ahorita pues platicarles de este tema y también todos hemos sido clientes también, ¿no? Exacto. Igual nuestra intención de este episodio, pues también para que sepan, no es un taller. Exacto. No es como realmente, ¿saben qué? Tomen lápiz. O sea, sí saquen un lápiz y tomen apuntes porque pues les vamos a dar muchos tips. Pero también nuestro objetivo no es como dar una clase, sino también para que los clientes, todos los que nos han contratado o han contratado a un diseñador o un creativo, sepan el proceso que hay detrás de. Claro. O sea, ese tiempo que nosotros invertimos para presentarles una idea, o sea, porque ni siquiera puede ser desde el inicio la idea de su proyecto. Hay todo un proceso detrás de
que también es parte empático que ustedes como clientes o como nuevos clientes o estudiantes que quieran empezar en el mundo de la creación, del diseño, sepan que es lo primero que tienen que tener pendiente y saquen su lapicero y tomen nota. Sí, para que vean de dónde salen y de dónde surgen las ideas. Así Y es. bueno, el concepto como tal, Cris, no sé si concuerdas conmigo, pero el concepto, si nos vamos como que a querer definir qué es concepto y si nos vamos a los tecnicismos del diseño, el concepto es esa esencia visual que uno quiere transmitir a la hora que pues diseñas un proyecto o ejecutas un proyecto. Es esa llamada coloquialmente inspiración que nos llega, pero esa inspiración o ese concepto es el que va a dictar cómo se va a ver, cómo se va a sentir y sobre todo algo súper importante en nuestra profesión, que es el diseño de interiores, es las sensaciones y cómo lo va a percibir el cliente. Claro. El espacio en este caso, o quizá una pieza, algo que tenga que ver con moda, algo que tenga que ver con todas una las imagen. Artes, o sea, justo. Pero siempre tienen un concepto detrás o una guía que inspira, ¿no? Es esa misma línea. Contexto. O sea, porque muchas veces si tú no conoces el contexto de algo, no lo vas a entender. Exacto. Y hablando de arte, si tú ves una pintura, no conoces el contexto, no conoces lo que hay detrás no vas a entender la pintura. Claro. O sea, no vas a entender la obra de arte porque no tienes ni idea de qué es. O sea, es algo tan básico que tienes también como cliente entender el concepto de tu proyecto para que te dé esa fuerza de que decir, o sea, lo siento, lo vivo, sé de lo que estoy hablando. Es eso, para nosotras justamente como mencionaste, Pau. Y eso que dices de la fuerza, que es súper importante a la hora de saber dónde o qué elegir como concepto de tu diseño, ¿no? O sea, la fuerza porque... Hasta como creativo. Sí. Sí, porque eso va a hacer, no me vas a dejar mentir, pero eso va a hacer que tu proyecto se diferencie o que destaque. Claro, o puede ser como un concepto mal aplicado que se pierda visualmente. Puede ser tu calvario. Sí, o sea, realmente yo siento que si no tienes bien claro este tema, tu proyecto se puede perder visualmente, estéticamente o no concuerde con las ideas o lo que el cliente espera. O sea, porque muchas veces, ya lo vamos a decir, te dan claves, pero si tú no consideras estas claves y creas un concepto que no hace match, que no va con el proyecto, que no va a ser un proyecto exitoso ni el que tú te vas a sentir cómodo. No sé si te ha pasado como que hasta tú misma dices, no le queda. O sea, como que lo sientes forzado por a veces un capricho creativo. Ay, sí. Sí, no? Sí, pasa muchísimo. Es que pasa muchas veces que quieres poner ese capricho creativo y estás ignorando lo más importante que es tu cliente. Claro, y como hemos platicado otras veces, no solo aplica en la parte del diseño de espacios. O sea, yo creo que, vamos a poner un ejemplo. O sea, por ejemplo, llega alguien que se dedica a moda y va a crear una colección para cierto tipo de lugar, cierto tipo de clima, etcétera, y tú te inspiras en... invierno. Ajá, en algo que tenga mucho que ver con que genere calor, pieles, etcétera, y es aquí vamos a decir, acá en el sur, ¿no? Sí. O sea... No va, está destinado al fracaso. Exacto. Porque no tiene nada que ver con no estudiaste la zona, no estudiaste a tu usuario, no sabes lo que está en tendencia o lo que ellos... no los estudiaste. Estás imponiendo algo que realmente no va a funcionar. Justamente lo que dijiste, o sea, yo recuerdo mucho un ejemplo que me dieron de cuando tú te vistes y arreglas y sabes a dónde vas. Si vas a la playa, pues te vas a poner una ropa cómoda, unas chanclas y eso te queda súper bien porque vas a ese lugar. No te vas a poner unas chanclas si vas a ir a la nieve. Real. Entonces son así como ejemplitos quizás tontos, pero es realmente clave también al momento de diseñar. Si tu cliente te está diciendo, no me gusta el rojo, un ejemplo, y le pones colores rojos. Sí, o colores cálidos o colores en esa línea cromática. Sí, ajá, exacto. O sabes que es una persona que no la sabes leer y es una persona nerviosa y le pones, no tienes el conocimiento de la teoría del color, porque eso es clave para nosotras. Súper clave. Porque no es poner color por color. No. Siento que también son temas importantes al momento de crear un concepto. Sí. La gama que tú vas a utilizar, también conocer la psicología del color, porque puedes alterar el estado de ánimo de un cliente. O a lo mejor beneficiar, o sea, si tú sientes que tu cliente o tu usuario es muy nervioso, pues de alguna manera puedes como regular. calmar esa sensación, ¿no? Entonces es súper clave que tengas
presente, o sea, en este concepto, o sea, como platicabas, Pau, de que es donde nosotros pues aterrizamos nuestras ideas y nos inspiramos. Nos inspiramos. Y yo siento que al final es como nuestra ancla. Es totalmente el ancla, ¿No? siento yo, que va a dirigir hacia dónde va el proyecto y justamente que te va a aterrizar también, Sí. como que cuando no sepas hacia dónde ir o estés dudoso de que, ay, ¿será que meto este material? ¿Será que meto este color? ¿Será que...? O si te sientes perdido. Sí. ¿No te pasa, o sea, de que estás diseñando y obviamente te metes en el mundo de Pinterest o te metes en el mundo de libros, inspiración, empiezas a investigar arquitectos, te empiezas a inundar de Sí, cosas de ideas. creativas. Te puedes saturar de ideas. Exacto, te saturas de tanto que te sientes perdido. Sí. O sea, yo lo digo que es como mi varita mágica, porque es como me aterriza y digo, a ver, céntrate, Cris, esta es tu idea. Pero me encantó esa palabra que usaste de ancla, porque creo que sí. Es real. Creo que también con esta sobreinformación y con este bombardeo que también tenemos de ideas, y sobre todo en estas plataformas cuando entras... Que tienes acceso rápido. Es que tienes acceso rápido a la información y ves demasiado y quiero hacer esto y quiero hacer el otro, que llega un punto en el que te puedes sentir perdido, ¿no? Sí, y yo creo que hasta bloqueos. Sí, bloqueos. Y al final creo que cuando tomas un buen concepto, tomas una buena línea creativa en base a tu inspiración y lo sabes aplicar a un proyecto, a un diseño, a una pieza artística, a algo, creo que es clave para el éxito desde tu proyecto, ¿no? Incluso donde tú marcas una diferencia. O sea, como hemos dicho, o sea, realmente como tú justificas tu idea, o sea, nadie te va a creer si tú no crees en tu proyecto ni en tu idea. Entonces, ¿cómo vas a presentar algo que no sabes cómo te lo sacaste de la manga? Sí, te lo sacaste de la manga. Pero a veces depende. A veces lo sacas de la manga. Ya luego les voy a platicar cómo es, pero sacárselo de la manga. Pero te lo platica todo. O Sí, sea, te lo al está final diciendo y tú no lo ves. Hace que todo cierre, ¿no? Como decimos. Sí, exacto. O sea, todo y eso, tiene una razón y todo tiene un porqué. Y creo que en este tema, por eso quisimos que fuera nuestro primer tema, o sea, cómo vamos a hablar de diseño, cómo vamos a hablar de estilo y cómo les vamos a hablar del crear. Si no les decimos por dónde iniciar. Por dónde iniciar. Por dónde iniciar. O sea, cómo aterrizar tus ideas. Y bueno, pues este es un tema muy extenso. Es un tema muy extenso, pero la verdad que tratamos de como aterrizarlo un poquito a su importancia y cuáles son como las maneras en las que nosotros lo aplicamos y que nos ha servido. Claro. Sobre todo que nos ha acompañado a lo largo de nuestra experiencia creativa, ¿no? Dijiste una palabra muy linda que me encanta, el acompañamiento. Porque pues muchas veces en el proceso creativo te sientes solo y estás como dudando y ese siempre va a estar contigo hasta el inicio y hasta el final. Sí. Entonces, pero hay que saberlo, que saberlo. Uy, producer, le pega el micrófono. Ups. Hay que saberlo, Luis. Hay que saberlo querer y tampoco pelear con él. Sí, y no soltarlo, ¿no? No soltarlo. Agarrarlo fuertecito de la mano. Sacarle jugo. Sí. O sea, yo siempre digo, exprime tu concepto, extrae todo lo que puedas de ahí y todo te lo va a decir. ¿Y por qué crees, Cris, que es importante entonces? Ya dimos por ahí como que un spoiler, pero ¿por qué crees que es muy importante a la hora de diseñar creativamente y también creo que para vender, tener muy aterrizado el concepto? Porque no dudo que haya por ahí creativos o personas que nos dicen, pues sí, un concepto, pero no todos los proyectos se prestan, no todos los proyectos son conceptuales. Otra definición del concepto, o sea, y es válido, porque la verdad que nadie te enseña cómo conceptualizar. Exacto. Esa es una realidad. Bueno, ahí en esta parte, sé que tú y yo compartimos una formación similar, entonces afortunadamente en esa formación nosotros sí tuvimos muy claro hacia dónde dirigir y creo que eso es una de nuestras ventajas y lo que desmarca en nuestro caso a un diseñador de interiores, porque nosotras sí traemos muy marcado a la parte del concepto y su importancia. Pero tú, ¿cómo crees? O sea, me gustaría hacerle la pregunta a la Miss Titi, a la maestra Titi. ¿Por qué crees que es importante a la hora de ejecutar un proyecto, de vender un proyecto, o sea, que el concepto tenga fuerza? O sea, que no sea cualquier cosa, ¿sabes? O sea, que sea un concepto fuerte. ¿Cuál crees que es esa importancia del concepto? Yo siento que la importancia del concepto es igual como la manera en cómo tú vas a explicar tu proyecto. O sea, la manera en cómo tú percibes las cosas. Porque uno puede tener un concepto, pues puede ser algo físico, no físico, alguna palabra, alguna sensación,
pero como tú, Pau, lo percibes es muy diferente a las demás personas. Entonces, por eso lo haces único. Claro. O sea, yo puedo tener un ejemplo, algo físico, no sé, una hoja, se me ocurre. Y le exprimo esa hoja o la naturaleza, las formas, las líneas, la transparencia, los colores, qué me hace sentir una planta. Entonces, hay muchos elementos que yo lo puedo exprimir y lo puedo justificar porque eso a mí, Cristina, me hace sentir. Okay. Y eso quiero que mi cliente sienta. Entonces, yo siento que es un lenguaje creativo donde si tú no crees, por eso como digo, si tú no crees en tu proyecto, en tu concepto, no vas a poderlo justificar y creo que es lo que, pues obviamente tú lo explicas y a lo mejor no tiene que ser evidente tu concepto, porque la verdad tampoco se trata de sí, eso. justo lo que comentábamos, Pero que a te veces cuenta no una todos historia, los proyectos. o sea, que te haga curioso de que por qué, de dónde salió, que te permita cuestionarse, así como en el arte, pues te cuestionas, ¿por qué eso? Eso es el arte y eso es crear y eso es tener un concepto. Para mí, por eso es súper importante y es como agarra fuerza porque es tu identidad. Sí, es que es Es tu cereza del pastel. Exacto, es la esencia al final, ¿no? Es la esencia de cualquiera puede hacer una pastelería, como habíamos platicado en un episodio, pero y tu concepto es donde tu cliente se sintió escuchado. Es donde acompañas a tu cliente, tu idea y estás escuchando. Y es lo que va a ser único el proyecto. Exacto. Regresamos a eso, porque al final sí hay estilos, hay líneas creativas, hay tendencias. Ya lo platicamos en un episodio. Pero hay es muy diferente tendencias, al concepto. pero es algo muy distinto al concepto, porque al final en lo que caemos al no tomar o no tener un concepto, no tener una inspiración clara a la hora de diseñar, es que pues nos guiamos un poco por estilos, por tendencias, que sí es bueno y acompañan al concepto, pero al final, ¿qué pasa cuando no tenemos como que una inspiración lo suficientemente fuerte, un concepto suficientemente fuerte? Que empezamos a usar estilos, que empezamos a encapricharnos, los caprichos creativos que hablaba Cris, y los proyectos se empiezan a ver iguales. Y empezamos a ver por todos lados interiores de casas completamente iguales. Pastelerías, vamos a hacer un ejemplo, pastelerías, restaurantes completamente iguales. Muchas veces dijiste una clave, Pau, la moda o lo que uno hace, porque justamente en no contratar a un profesional en el área, muchas veces tiendes a replicar y a copiar. Sí, se empieza a ver repetitivo. Claro, entonces hay muchos elementos de que, está de moda, lo voy a usar. Sí, ¿te acuerdas de este boom de estas lámparas que eran, bueno, todavía están muy de moda, como estilo mid-century, que tienen como que esferas y son una estructura dorada lineal y tienen como que esferas? Se pusieron muy de moda y no sé si te pasó, pero yo sí me topé con muchos clientes que me decían, la quiero. Porque es lo que vendes. Y dices de que, bueno, no, pero no tiene nada que ver con la línea creativa que llevamos. No. Y hay periodos de tiempo y también cosas atemporales y cosas que sí se puede, pero oye, también es ser un poco más flexible. Y yo creo que aterrizando el tema del concepto, pues también te va a llevar a justamente los elementos que vas a utilizar. Exacto. O sea, tu concepto te va a decir alguna sensación. Si quieres una sensación elegante o quieres mostrar algo, la misma sensación te van a dar los materiales. Te va a dar el tipo de mobiliario. Te va a dar todo. Y a veces el mismo proyecto también te lo dice. Te dice el concepto, ¿no? O sea, no en todos los casos, porque no siempre vamos a llegar y vamos vamos a diseñar una sala comedor y me inspiré en las olas del mar y por eso voy a hacer todo blanco, azul, celeste. Y las curvas y... No va por ahí, no todo tiene que ser tan literal, pero sí que hay elementos, a lo mejor a veces algún cliente tiene algún mueble que le remonta a su niñez y así. Exacto. Entonces de ahí tomamos es lo que mencionaba, la madera, escuchar y de ahí mismo tú vas creando como una línea creativa y vas como dirigiéndote a ver, o sea, a lo mejor y todo el estilo, todos los elementos que aporto en el proyecto y mi creatividad se pueden centrar alrededor de este elemento y voy a empezar como dices tú, voy a empezar a extraer. Sí. Y de ahí mismo van a salir otras cosas, van a salir otros elementos, van a salir los colores, van a salir los materiales. Sí, yo siempre lo veo como algo súper abstracto. El concepto es tan abstracto que por eso te digo que es tan personal, o tan literal. Entonces, muchas veces creo que comentaste que ambas tuvimos como que esta introducción a esta formación porque como interioristas
pues conocemos la historia del mueble, conocemos la teoría del color aplicado, La psicología del color, realmente cómo se combinan los colores. Y también los materiales. La regla de qué elementos y texturas se tienen que poner para que no saturemos. Bueno, muchas cualidades y características que lo tenemos pensado desde el concepto. Entonces también, como dijiste, es la línea estética que nos va a dar nuestro diseño. Y yo creo que de ahí viene la otra parte. La otra parte que tenemos un ejemplo, bueno, si ya han visto nuestros episodios anteriores y no solo nos escuchan en Spotify, sino también nos ven en YouTube, saludos por ahí. Ay, sí. Pues han visto que aquí en nuestro set nosotras en la parte de atrás tenemos un tablero. Y justamente Cris y yo cuando estábamos en el proyecto de Rincón, empezamos el proyecto de Rincón, pues creamos ese mood board, o sea, que ese es nuestro mood board, ese nuestra es nuestro paleta. mood board, que es para nosotras como profesionistas de los espacios, el siguiente paso que tomamos a la hora de empezar a aterrizar ese concepto, empezar a aterrizar esa información, pues nos basamos en el mood board, que es un elemento pues visual, que es la clave y es la herramienta para apoyarse a aterrizar todas esas ideas que ya vienen acompañadas del concepto. Entonces, nosotras, ese tablero visual que tenemos en la parte de atrás... Y quienes no nos están viendo, aquí, ese es el momento para que se vayan y se echen un brinquito a YouTube y vean lo que les estoy hablando, pero bueno, se los vamos a describir. En la parte de atrás tenemos un tablero, un corcho popularmente conocido, y en ese corcho hay materiales, hay texturas, hay muebles, incluso hay una foto de Cris y mía para recordar. Es parte de la identidad, obvio. Es parte de lo que queremos contarles sin tener que hablar. Es parte de las sensaciones que queremos transmitir, ¿no? Esa unión, esa calidez. Todo. Incluso, ¿sabes qué, Pau? Para nosotras, o sea, este tablero es como un storytelling, ¿no? Realmente te lo voy a decir sin tener que hablar. Exacto. Y es lo storytelling. Qué bonita palabra. Sí, real, porque realmente muchas veces nos cuesta explicarle al cliente las cosas y hay gente muy visual. Entonces, el mood board realmente te lo tiene que decir sin tener que hablar de qué va a encontrar en su proyecto. O sea, es como si alguien no es muy creativo, eso ya te lo va a dictar. Claro. Entonces, para nosotras, como deciste, Pau, nuestro corcho. Sí, nuestro corcho, nuestro tablero que tenemos en la parte de atrás, sí. Si se dan cuenta, cuando tenemos invitados importantes, se los estamos platicando sin decirles. Mostramos sus proyectos, mostramos quiénes son, qué elementos tienen. Nos encanta, esa es nuestra parte como creativa y darle esa importancia del proceso y el respeto a la gente que también viene aquí a Rincón Creativo. Claro, entonces, sí, es una parte, al final es nuestra herramienta también para comunicarles esa parte. Y sí que cuando estábamos desarrollando el proyecto de Rincón, queríamos visualizar qué colores queríamos traer, qué texturas, qué materiales. Pero pensábamos mucho como que en la calidez, en este espacio cálido, porque tenemos muchas luces y eso inconscientemente hace que el espacio se vea frío, ¿no? Entonces, nosotras queríamos traer esta sensación de calidez, queríamos traer estos materiales cálidos. ¿Y cómo lo íbamos a ver aterrizado para dar ese sí si no teníamos una herramienta visual que nos indicara cómo se veían todos esos elementos juntos? Entonces, hicimos nuestro mood board y ahí vimos todas las ideas y órale, este es el camino por el que vamos a seguir. Y empezamos, ¿no? El material, la mesa. Queremos esto, queremos esta textura, queremos... Entonces, esta línea y luego render. Y luego ya pues nos apoyamos de otros recursos que son los que nosotras luego más adelante pues también utilizamos. Pero los mood boards es algo que se ha vuelto tan natural, tan parte de la cultura hoy en día, que existen aplicaciones, que existen medios digitales como Pinterest, en los que ya nos acostumbramos al llevar o buscar un servicio creativo o incluso algo tan sencillo como lo que nos vamos a poner para un evento especial. Sí, exacto, hasta como, básico. Al momento de vestirte. Que buscas inspiración, ¿no? ¿Qué color me voy a poner? ¿Qué pantalón? ¿Qué zapato? Tú agarras elementos. Y agarras y creas tu propio tablero virtual, digital. Exacto, de que hoy me voy a poner esto. Lo mismo al momento de voy a investigar qué tipo de sala, y empiezas de la manera más práctica, como dices, Pau. Ahorita hay tantos medios. De aterrizar, ¿no? De aterrizar al final de aterrizar esas ideas. Y diríamos, bueno, ya te hice esa pregunta como de que realmente cómo lo definiríamos, pero sí, o sea, es como una especie de collage, es como una especie de mapa mental
Incluso es válido incluir palabras, ¿no? Sí, no, yo creo que Pau tiene, o sea, aparte de elementos visuales, también pues las sensaciones que tú quieres transmitir, o sea, realmente qué quieres lograr en ese espacio. Elegancia, calidez, frescura, porque la elegancia, todas esas palabras y sensaciones te van a dar los materiales. Así es. Entonces, es importante también tener las palabras, las sensaciones, las formas también como identificadas en ese tablero. Y realmente también no tiene que ser siempre digital, o sea, hay muchos que puede ser físico, donde muestres, o sea, a veces la gente dice, bueno, yo no hago un mood board, pero le muestras al cliente los materiales. Claro, eso es un mood board. Eso es un mood board, eso es un mood board. O sea, real. le dices, ¿sabes qué? Este es el piso que te voy a poner, este es el lambrín que te voy a poner, este es el papel tapiz, tú haces toda tu mapa. Tu mapa. Tu mapa físico. físico con tu cliente, ese es tu mood board. Ese es tu mood board. Y también pasa mucho que ahí van a decir que todos los ejemplos que doy son de moda, pero es que me encanta la moda. La moda. Ajá, pero es que, Pau, yo pongo arte, discúlpeme, Titi hablando, pero es que la moda, el arte. sí, todo al final, todo todo se es conecta. Todo se conecta desde una parte creativa. Pero con tu ejemplo de moda. Pero, o sea, por ejemplo, tú vas y te van a hacer contratas a un diseñador de moda para hacerte una pieza especial. Para X evento especial, entonces te muestran los diferentes tipos de tela, te muestran, Claro. no sé, este brocado con esta tela, y ahí en físico te están dando un mood board, ¿no? ¿Y qué piensas? Escuchan al cliente, no me gusta el encaje. Ajá, te pedí tal Yo quería cosa y me liso. muestras algo que nada que ver, ¿no? Entonces, Ahí están los cambios del cliente. exacto. Y siento que también el mood board es clave a la hora de generar una lluvia de ideas visual que Claro. el cliente vea y que se sienta escuchado, como tú decías. Sí, O porque sea, allí tu cliente te dice, ¿sabes? No me encanta el verde. Y empiezas a hacer cambios. Oye, es que sabes que ese tipo de mobiliario no... a mí no me gusta el terciopelo, me encanta piel. ¿no? Y ahí mismo puedes comenzar Y a hacer esos empiezas cambios. y te ahorras un trabajo. Reales, no lo había pensado así, pero sí. No, es Sí, que sí, yo sí. siempre digo que es mi varita mágica como hada madrina, Sí, sí, porque sí. ahí me va a decir todo y es para mí un contrato. Para mí es el contrato para el cliente. Sí. Aquí lo hablamos, lo platicamos y no hay cambios, porque tú me dijiste que te gustaba, o sea, como tú escuchas, yo creo que no lo habíamos platicado, pero el primer acercamiento con el cliente es lo más importante al momento de diseñar, Sí. porque el cliente te va a decir las palabras claves, su personalidad, algún recuerdo y cosas que tú puedes, por eso es importante escucharlos, ver el estilo de vida. Sí, conocer toda esa parte de conocer lo que mencionaste, sí, lo que muebles le gusta, lo que o no le cosas gusta, que quieren conservar. Sí, sus no negociables, vamos a llamarlo así, Exacto, ¿no? Sus pero también negociables y para sus no nosotros, negociables. Justo, Pau, para nosotras es nuestro no negociables porque puedes terminar tu proyecto y te lo cambian o hay cambios estéticos y te regresas a tu contrato del concepto y no, habíamos quedado que tú me dijiste esto porque yo te escuché. Y fíjate que Y ahí es donde es que yo el puedes- mood board, ahorita que comentas tú que es como un contrato, yo el mood board a la hora de diseñar espacios sí lo uso mucho como eso. O sea, ahí les va un dato, o sea, ahí les voy a spoilear Así, un poco de tomen. cómo trabajo. Pero fíjense que a mí me pasa mucho de que después de la primera reunión con el cliente, si voy a intervenir en un espacio y el cliente me dice, pues me gustaría esto, etcétera, yo les pregunto, ¿tienes algo que quieras incluir sí o sí? ¿Me Ajá, entiendes? ¿qué es ¿Cuál lo es tu que- no negociable, Exacto. no? Entonces, sí, normalmente casi siempre hay un elemento, ¿no? Y en este caso yo ese elemento lo incluyo en mi mood board que presento al principio para ver si voy sobre la línea creativa que Es es eso. la Acabas de indicada, decir ¿no? algo, va sobre la línea, como que Para te ver si por empiezo ese a caminito conocer. voy. Ujú, si vamos bien por ese caminito, Ajá. ¿no? Entonces, me ha funcionado mucho que a la hora de incluir ese no negociable en mi collage, vamos a mirarlo así, de mi mood board, lo pongo al centro y normalmente coloco otros tipo de elementos que voy a incluir en el diseño sobre la línea Ok. creativa que siento que vamos. Y también palabras claves, limpieza, orden, atemporal, no sé, como esta lluvia de ideas visual y yo Ujú. se la presento al cliente de que este es tu mood board, o sea, este es el inicio de tu de tu proyecto, es el inicio de lo que vamos a plasmar. Tú Sí. me dijiste que querías maderas claras, que querías un espacio luminoso, que querías no sé qué.
estos colores son luminosos, estos colores se llevan con esta madera, esta textura te evoca a esa frescura que estás buscando o a esa calidez que estás buscando. Y es ahí donde estás justificando tu concepto. Y ahí estás justificando tu inspiración, que es el primer paso. Exacto. Es tu concepto. Ahí estás justificando tu concepto y con el mood board lo estás trayendo a algo físico. Sí, ya le estás agregando los elementos, ¿no? Y eso es lo que le da fuerza a tu proyecto. En mi caso, justamente es para mí eso, o sea, mi mezcla, y también no lo suelto muchas veces, porque al momento de que te empiezan a hacer cambios, ya tú empiezas a poner tus límites como mente creativa, de decir, ok, vamos a cambiar todo. O sea, también cambiamos el concepto. Porque, y es volver a retrabajar. Gusta, o sea, si de plano no, o sea... Dice, no era por... Y no era por como eso. Tú dices, es como tu inicio de tu viaje. O sea, si no empieza bien, va a terminar mal. Sí, o sea, tomé para la derecha. Tú dime, ¿vamos en la dirección correcta o damos un giro de 100? Sí. Es como empezamos y es como antes de que te pase, obviamente, ya el momento de... Yo creo que, no sé, me van a odiar lo que voy a decir, pero muchas veces diseñan un espacio sin tener primero el concepto, y al momento de meter el concepto tienes más trabas, o sea, al momento de diseñar o demás, que si desde el inicio lo tuvieras. Claro, sí. Entonces, bueno, quizás algunos arquitectos dicen, yo no tengo esto tan presente, sino es la función la que me da el concepto. Que también es válido. Obvio es válido, pero al momento como interiorista, al momento de habitar un hogar, de que ya es sensorial, de que ya... Sí, es muy diferente. No, claro que es diferente. Al final, te digo... va vinculado el cómo se va a ver, cómo se va a sentir, cómo se va a percibir, qué olores va a haber, quién es tu usuario. Quién es tu usuario, qué temperatura de iluminación vas a poner, o sea, todo eso te lo va dictando el concepto. Algo que por ahí vamos, lo importante de la iluminación, porque qué colores se favorecen con tu iluminación. O sea, porque si no tienes presente qué colores y qué tipo de iluminación favorece a tu gama, tu proyecto no va a tener éxito porque no lo estás ayudando. O sea, si pones colores fríos con una iluminación cálida... Sí, no. O sea, no, claramente no, pero al final, como bien comentas, la iluminación es clave, pero sí dependiendo de la tipología del proyecto, y el estilo, todo esto. Y sí, efectivamente, al final se refuerza en la parte que tomas de concepto. El concepto siento que tiende a dar miedo muchas veces porque nos vamos con la idea de que tener un concepto o tener inspiración es irnos a algo muy, muy, muy literal. Sí. Por eso yo dije el ejemplo de la hoja, porque dije algo físico para que lo puedan visualizar, pero es subjetivo. O sea, es completamente subjetivo. O sea, es una sensación, un estado de... Es cualquier palabra, cualquier cosa donde tú, o sea, te estás inspirando, pues, y de ahí lo vas a justificar. Pero creo que entre más literal sea, es muchísimo más fácil. Claro, depende. Yo creo que como hay niveles. Sí, obvio. Tampoco vamos a decir que te inspires, como les decía, de que te inspiraste en las olas del mar y lo haces literal de que igualito, ¿no? Exacto. No, pero sí, entre más lo aterrices en esa parte, incluso hasta a veces... Y que no lo compliques tanto. Exacto, se hace más sencillo pues el trabajo ahora. Sí, porque a veces complicas mucho tu inspiración, o sea, y también entender que no todos estamos en las mentes de todos. Sí. Entonces, cuando haces un concepto muy complicado, cuesta trabajo leerlo. Lo que me mencionaba, pues es un libro donde no necesitas, o sea, un storytelling donde no necesitas que te lo estén diciendo porque ya lo ves. Entonces... pues entre más transparente sea tu concepto y más te conectes con él, va a ser más fácil de leer para otra persona. Sí. Entonces, ya, ahí no me encanta porque es que la Miss Titi ha dado este tema a sus alumnos de la uni. Ahí mándenle saludos a la Miss Titi. Entonces, realmente creo que tienes ese lenguaje para explicar la correcta importancia del concepto. Y a mí sí me gustaría, Cris, que platicáramos un poco con los que nos escuchan y nos ven. Sí, porque dicen, sí, hablan del concepto, ajá, sí, pero ¿cómo lo aplicas realmente a la vida profesional o al diseño? Y a mí sí me gustaría saber, Cris, si tienes algún proyecto donde tener un concepto o donde elegiste un concepto que fuera clave a la hora de ejecutar ese proyecto.
Tengo muchos proyectos en el sentido que para mí el concepto es la parte más divertida. Es que siento que Titi es conceptual. Ay, no, a mí me encanta, oigan. Es que, o sea, quizás van a decir, ay, Cristina, pero es mi parte creativa No, y donde... es tu esencia como Y es que diseñador. Todos obviamente tienen su fuerte de que no, para mí esto es mi... Para mí el concepto es como lo más importante. Y he tenido conceptos muy bonitos, pero yo creo que tengo un proyecto que realmente fue un concepto muy retador. Ok. Porque primero fue un cliente especial. Entonces, ese cliente especial de que realmente, bueno, me pidieron una remodelación de un restaurante, donde, no sé si te acuerdas que habíamos platicado que pues aquí en el sur han habido en City Center, que antes era una zona, fue la primera zona como gourmet de restaurantes. De restaurantes de autor y todo esto. Exacto. Entonces, era mi primer reto en el sentido de una zona nueva y también comida de autor y con una esencia y un estilo complicado. Porque el estilo y el concepto pues me tenía que meter en la imaginación de mi cliente. O sea, era un personaje que realmente no existe, que me contaron toda la historia de este personaje, que bueno, era una niña, o sea, como, les voy a dar el contexto un poquito así como un poco breve, es una niña que vivía en su mundo, donde realmente creaba platillos con magia, que vivía como en un cuento, que estaba enamorado de su amor imposible. O sea, toda esta historia... Es una historia de fantasía, se podría decir, de un personaje que no existe, que era la imaginación de mi cliente, que los cerditos volaban, que bueno, que la comida también ella tiene un don, este chef, o sea, realmente tiene un don de que por medio de la sinestesia percibe sabores con sonidos, colores, formas. Entonces era la conexión de ella con este personaje. Ok. Es como tu alter ego. Ajá. ¿Me explico? Como Titi. Exacto, como Titi. Claro que yo entendí, capté rapidísimo. Este cliente tiene un personaje como yo, tiene un Titi. Entonces, voy a pensar en ese Titi o en ese personaje. Ok. Y fue muy complicado para mí como interiorista porque me metí en su mundo, empecé a escuchar a mi cliente y empecé a notar qué ideas, qué le gustaba, cómo era ella, cómo era el personaje, un cuento como si estuvieras en un cuento encantado, pero al mismo tiempo es una comedia de autor, pero es también el origen de las ideas del chef. Era una mezcla de elementos, bosque, magia, como que fuiste extrayendo todo, de toda esa historia. Todo, y se tenía que ver reflejado en el restaurante. Y era una zona nueva aquí. Entonces, para mí... Y al final también era restaurante de autor. Sí, claro. ¿Tu local era grande o era pequeño? Realmente, o sea, era grande, se conectaban dos y realmente esta cadena estaba creciendo. Ok. Entonces, muchas veces ahí como consejo, tú como creativo o cuando tienes esta facilidad, en mi caso, de ir más allá o aterrizar ideas o dar conceptos luego uno tiende a dar la lluvia de ideas a tus clientes. No me digas eso. Sí. Muchas veces pasa de que pues tú empiezas a soltar tus ideas. Yo les doy un consejo, limítense a eso, quédenselo y ya después lo platican. Porque muchas veces yo le digo piratas de ideas, porque muchas veces tú puedes decir nombres de los proyectos y pues te están surgiendo y a veces hay personas que no tienen idea y realmente pues dices, claro, esta es mi idea. Entonces también es una clave, por ahí ya les voy a explicar un poquito más, y luego te chismeo. Pero yo estoy así de que... no, pero muchas veces el hacer este tipo de errores te puede ayudar como creativo a ser más reservado con tus ideas antes de tener el proyecto. Ah, ok. Es que sí, es importante aclarar esa parte. Antes, o sea, perdón. Todo esto fue antes de que a ti te dieran el proyecto. Sí, por eso quería platicar este proyecto porque es un proyecto fue un proyecto complicado, padrísimo la aventura para mí de manera creativa, donde a Cris... Sí, claro. O sea, siento que es un tipo de proyecto en donde tu esencia como diseñador o tu personalidad como diseñador... favorecía mucho, o sea. No, incluso, bueno, este proyecto, ya después, ahí Luis, se los presentamos. Este fue un proyecto que era para un restaurante, se le propuso el nombre de Sal y Vuelve. Es un proyecto que incluso en Palacio de Hierro también se estuvo exhibiendo hubo un concurso en todos, o sea, realmente como interiorista en ese entonces, y hubieron proyectos, ejemplo, y fue un proyecto que se mostró también. Ok. Entonces, sí fue un proyecto que realmente...
tuvo supervisiones y vistas también de esta parte como profesional, como justificar, mencionabas la fuerza de tu proyecto, que tenías que explicarlo y mostrarlo ya con un resultado. Entonces, este personaje que yo hice, pues primero fue el primer acercamiento con el cliente, mi experiencia, resérvate tus ideas hasta que lo plasmes en un proyecto. De allí fue el elemento del mood board. ¿Qué muebles voy a poner? ¿Qué acabados voy a poner? En mi caso, pues empecé a pensar en el personaje, lámparas que tuvieran, justificándolo, bueno, como si fuera luciérnagas. Puse un candil grande porque como personaje, pues con la música percibía sabores y demás. Ok. Y este restaurante, como tiene una cadena en la Ciudad de México, se llama Carmela y Sal, aquí tiene otro, y bueno, iban a tener otros proyectos, pues todos se tenían que conectar, pero el personaje es tabasqueño. ¿Y qué pasa cuando tú te vas de viaje? Okay. Obviamente te llevas tus mejores ropas, ¿no? O sea, yo te digo, les estoy platicando este concepto porque cuando tú vas de viaje, pues vas a la playa, te llevas cosas de la playa, te vas a la ciudad, te llevas la mejor ropa para la ciudad, pero cuando llegas a tu zona, pues eres tú. ¿Y qué hay aquí en el sur? Folclor, vegetación, plantas. Entonces, el mensaje del nombre era sal, pero regresa. O sea, te doy permiso que te vayas, pero regresas, ¿no? El restaurante que está en la Ciudad de México es Sal, o sea, Carmela y Sal, pero aquí era como que la conexión, ¿no? Entonces ya se hicieron otras áreas. Ese era el personaje. Entonces, para mí fue súper importante que tuviera un mensaje para el usuario y lo viera reflejado en el diseño. Claro, entonces, claro que ustedes van a ver el proyecto. Es un bosque encantado, tiene elementos, tiene este candil que te digo que es como su cerebro del personaje, donde cuelgan elementos de música, con hojas, con toda fruta, esta magia, con verdura. ¿no? Toda esta magia creativa es un candil. Y bueno, toda la parte es un recorrido como si fuera, como si estuvieras en la cabeza de este personaje. Entonces fue realmente un estilo ecléctico, de fantasía, muy retador. Pero ahí, ¿cómo lo que le dio fuerza, como dices, fue cómo te agarraste de esa parte de la historia del personaje? Sí, yo me puse sus zapatos. Exacto, que ya te lo venía dictando un poco el proyecto, pero al final tú le diste esta claridad, o sea, lo aterrizaste al momento de aterrizar en el espacio, desde incluso elementos como celosías. Fue todo personalizado. Este storytelling que cuentas al principio, que es clave a la hora de diseñar comercial, o sea, contaste esta historia de este personaje a través de elementos. A través del espacio, ¿no? Porque claro, como te decía, imagínate a alguien que no existe, es un personaje, plasmarlo en un espacio. Y como dices, creo que, bueno, tuvimos nuestro episodio anterior, ¿no? El área comercial, qué retador es. Sí, no, es súper retador. Porque es atemporal, sabemos que es un espacio, por eso como quise poner un ejemplo de proyecto comercial, porque es más complicado como la idea del cliente a un concepto más privado, más único de tu usuario, ¿no? O sea, obviamente sí, que al final le tiene que gustar a todo un público, ¿no? O sea, que todo un público se tiene que sentir identificado. Y en esta parte que justamente pues se contaba una historia, tú como profesional, tu reto ahí fue pues componer todos esa los historia, comunicarla en ese espacio con elementos pues decorativos, de diseño, en la parte del diseño interior. Y también el presupuesto. Ay, bueno, esos son otros temas más delicados. Como mencionábamos, muchas veces tienes ese presupuesto y también tienes que, o sea, la imaginación vuela, pero también plasmarlo en elementos de diseño, mobiliario, iluminación, más esos elementos decorativos, pues son limitantes, pero es lo retador. O sea, decir, tengo mi contrato es este. Y con voy a buscar esos elementos y ahí es donde empiezas a armar tu rompecabezas y todo tiene esa línea estética que tú te visualizaste desde el inicio. Oye, ya como chismecito. Es que no me lo puedo aguantar. Ya como chismecito, ¿por qué decías de no soltar? O sea, no te habían dado el proyecto y tú te fuiste. Sí. Son cosas que uno aprende, amiga. Sí, me fui de picada. No, porque obviamente tú tienes la confianza con tu cliente. Muchas veces
se te da fácil el dar ideas o incluso, no sé si te pasa, tienes amigos que quieren emprender algo y tú ya le empiezas a decir cómo hacerlo. Sí, porque uno trae esa parte creativa con la que yo muchas visión. veces he dicho que sí lo aprendemos y lo vamos profesionalizando, pero esta parte imaginativa, creativa, pues muchos ya la traemos de nacimiento, Sí, ¿no? Entonces claro. viene alguien, te dice, oye, quiero ¿sabes hacer qué? esto. Puedes y hacer tú, esto, "Ay, ta, puedes ta, ta, hacer ta, esto". ¿Y qué? Le dijiste, Y puedes claro hacer esto, que yo esto. llegué y le dije, no, ¿cómo? Y empecé a decirle, mira, es que no sé qué nombre ponerle. Le dije, ¿cómo? A ver, tu personaje es este, ¿no? Que sí, ya tienes este lugar que se llama así. Ajá. Dale un mensaje a tu personaje. Y ahí empecé yo a decir un ejemplo. Bueno, si tu restaurante de allá se llama tal. Ajá, que se está llama así, Carmela ¿no? Sal, un ejemplo, y dale un mensaje a tu personaje, ok, te doy permiso que te vayas de vacaciones, de viaje, pero regresa, no nos olvides. Por eso fue mi Sal y vuelve. Y él vuelve. Bueno, luego ya hay otros, pueden ver. Entonces vas a hacer más cadenas, todos tienen que conectarte y darte una idea a un mensaje a tu personaje. Ya. Por eso surgen los nombres. Sí. Entonces, por eso es importante, ahí es cuando yo me di cuenta, porque obviamente el proyecto no se llevó a cabo, o sea, eso sí. Y tú como, bueno, ¿qué pasó? O sea, ¿qué fue lo que pasó? Si tuvo un reconocimiento, bla, bla, bla. Pero luego ya ves el otro contexto del cliente es diferente, pero cuando ves tus ideas, lo que yo menciono, aplicados en otras áreas, sí te da como un golpe de realidad. Decir, claro, sí, de que por eso dijiste, a lo es mejor clave. me fui demasiado Sí, y todavía no había la seguridad de que... Claro, el proyecto creativo y diseño, claro que fue contratado, todo se hizo, sí. Obviamente la parte de reconocimiento. Pero sí pasa mucho de que uno dicta el concepto o la línea creativa y al final pues ya no la sigues haciendo. Sí, como chismecito, tú. pues obvio, o sea, muchas veces ahí sí, Ay. pónganse candadito, sí, como hay dicen. que ser un poquito más cauteloso, Cauteloso vaya. y Pero no dar todo todo. eso se aprende. Sí, todo conforme la marcha, ¿no? O sea, Ya realmente... lo hemos platicado de que a veces nos damos el 100% al principio y, en todo, y incluso hay que en ir un poquito más todo. con cautela, vaya. Sí, Esas son con cosas que cautela. las va dando la experiencia, no digo que no lo sea hagan, algo malo, que pero... no dejen de ser ustedes, pero sí, muchas veces, repito, o sea, hay personas o hay mentes creativas que tienen bloqueos y buscan estos salvavidas. Sí. Y pues sí, también cuidar, porque también eso se cobra. Pero bueno, entonces, esa parte... pero el concepto en ese proyecto fue clave y creo que claro, bueno, por ahí le vamos a pedir a nuestro producer que nos haga unas imágenes del proyecto de ¿Y tú, Pau, has de tenido? Chris. Bueno, yo aquí conté mi chisme. ¿Mi funada? Funada. No, pero al final es darle voz a esa parte creativa que uno vive final, atrás. Está padre también conocer desde nuestra experiencia cómo hemos aplicado como que esa parte del concepto. Claro, y al final es un tema que para eso es este espacio, claro. Para contar experiencias, para contar proyectos retadores sí. y cómo yo lo apliqué y cómo la importancia del concepto me ayudó a que mi proyecto en ese entonces tuviera ese match, se cerrara y yo me sintiera satisfecha con lo que hice. Sí. O sea, porque yo me sentí en esa parte, es la línea estética, fue muy complicado porque es muy fácil aterrizar un estilo que como interioristas y arquitectos y demás se conocen, hay características, pero cuando hay un estilo imaginativo, es más complicado. Sí, no, sí. ¿Y tú, Pau, has tenido algún proyecto? Tú, dame chisme. Ya. ¿Has tenido algún proyecto así retador? Que tengamos que hablar del concepto. Sí. Yo realmente ya les he compartido en otros episodios que yo tuve, creo que de los mayores retos que yo he tenido ha sido pues comunicar mi capacidad creativa o ejercer mi capacidad creativa en un contexto en el que pues yo era una completa extraña y estás pues no en competencia, pero ¿Fue en tu máster? Sí, limitada a la comparación de otros creativos. Entonces, cuando yo me fui a estudiar la especialidad en tiendas, pues estudié con personas de todos lados del mundo, ¿no? Y creativos de todas partes del mundo, o sea, tanto de Europa como de América Latina, como... sí, la mayoría éramos así latinos, yo era la única mexicana y sí habían varios chicos de Europa, me acuerdo, ¿no? Y fíjate que nosotros desarrollamos como proyecto final de máster, desarrollamos una tienda. En mi caso, desarrollé una tienda de guitarras y bajos. Algo
que Como que la electrónica. sí, hombre, sí, como la electrónica, digo, me cae en cada proyecto retador. Pero fíjate que ahorita que platicabas de lo de storytelling, me acordaba mucho de ese proyecto porque es clave a la hora de diseñar comercial, contar una historia a través de un espacio de retail, ¿no? Y en ese momento en el que yo estaba estudiando, ese era el boom del mundo del retail, el contar una historia, y estábamos entrando en este boom también de los colores neutros, eso tiene ya 8 años, de los colores neutros, y que estábamos empezando a dejar un poco de lado estas tiendas muy escandalosas que le robaban protagonismo al producto, y estábamos entrando en estas tiendas más escandinavas, más arquitectónicas, más, con elementos monolíticos y toda esta parte. Estábamos entrando en ese boom, ¿no? Entonces, todos desarrollamos proyectos distintos, todos desarrollamos y se nos entregó un brief. Un brief de marca, ¿no? Que era lo que platicábamos igual con Rafa, cuando otro diseña la identidad, ¿no? Claro, que cuando conectas áreas diferentes. Y a pesar de que mi tienda era atractiva porque era de guitarras y bajos, habían otros briefs o habían otras marcas que eran muchísimo más llamativas visualmente, ¿no? Había una tienda de motos, había una florería, había una tienda de mascotas, había una tienda de... Me acuerdo mucho del proyecto que fue el de mención honorífica en mi máster, que fue una tienda de helados como estilo Nutriza. Y en mi caso, a mí se me entrega el briefing de guitarras y bajos y... ¿Era sorteado? Todos desarrollamos nuestra marca, pero al final fue sorteado quién iba a hacer el diseño de qué marca, ¿no? O sea, por ejemplo, yo desarrollé una tienda que era de perfumes personalizados, ¿no? Y esa marca y todo ese brief de marca le tocó a otro compañero, ¿no? Y él desarrolló todo el diseño interior de esa tienda. Recalcar... Como mencionaba Rafa, ¿no? O sea, el que te quedas con la marca, yo quiero terminar el proyecto. No, y ahí fue no. No, porque realmente, por ejemplo, si nos lo aterrizamos a un escenario real, o sea, imagínate que tú vas a diseñar la tienda de X marca de ropa, y pues tú no hiciste ni el branding, ni pusiste el nombre, ni nada. Qué padre cuando se te da la oportunidad de hacer toda esa parte con un equipo creativo que te complemente. Pero en este caso, a nosotros nos aventaron, y ahora sí que, imagínate yo que no comparto o sea, me encanta la música, pero pues yo no toco la guitarra ni nada de esto, claro, ¿no? Entonces fue como de que, ¿what? Entonces me toca la tienda de guitarras y la marca en sí no tenía tanta fuerza como tenían otras, ¿no? Entonces, tenía un nombre. La tienda se llamaba Guitar Nest. Nest es nido. Entonces, yo de ahí fue que empecé a sacar el concepto. O sea, me acuerdo que dije nido. El nido de guitarras, ¿cómo es un nido? Un nido pues tiene esta forma como redonda, ¿sabes? Que es un núcleo. Empecé a estudiar como que un poco el brief de por qué le habían puesto Nest, que era un espacio en el que querían que tú encontraras como que tu personalidad, y era que podías personalizar la guitarra y todo este show, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo comienzo a desarrollar el proyecto y desde el momento en que yo pienso en la guitarra, pienso en como que la curva que te da la línea de la guitarra, o sea, que la madera tiene este tono muy natural y que tiene una curva y todo. Pero yo empiezo a bocetear como que estas formas, así como ahí por ahí. Debo de tener esos bocetos ahí, ojalá que los podamos colocar aquí para que vean. Oye, Pau, perdón que te interrumpa, pero acabas de decir una palabra importantísima al momento de tener el concepto y el mood board, o algo que yo no suelto, el boceto. El boceto, es que sí es muy importante. Amo el boceto. O sea, si no boceteas, o sea, lápiz, papel, mente... Y es que yo creo que es el segundo paso. O es sea, el una vez. El segundo, tercer paso. O sea, sí. Pero es parte de. Sí, es parte de lo que como dices tú, de hacia dónde me estoy dirigiendo, ¿no? Y justo yo en esta parte empiezo a bocetear y me daba cuenta que todo lo que boceteaba era como que curvo. Formas. Nos entregan el local comercial, era el mismo local para todos, era un local dificilísimo. O sea, era un local lleno de columnas, pie de calle, ubicado en Barcelona, o sea, y las tiendas son muy diferentes, una tienda que está en una plaza comercial a una tienda que está a pie de calle. Tu escaparate lo es todo, ¿no? Claro. Entonces, yo quería una tienda súper abierta, me acuerdo, que se vieran las guitarras. Yo me imaginaba, fíjense, o sea, ahí empieza como que mi bombardeo sensorial. Yo me imaginaba esta curva, esta tienda que te envuelve, y que veía yo las guitarras seriadas. Y como que me empezaban a venir golpes de inspiración. La guitarra tiene le llaman como mástil, ¿no? Esta parte de aquí que tiene los
no sé si le llaman trastes, ahí en comentarios. Oigan, no me funen, no sé si son trastes, pero es como que esta parte, estos recuadros, ¿no? Okay. Entonces esos mismos recuadros yo me imaginaba como seriados los recuadros y las guitarras así como que colgando, pero yo siempre me imaginaba esta forma curva. Entonces le empiezo a dar forma a mi proyecto con esta parte de nido y esta parte curva, pero al final no tenía yo un concepto claro, ¿sabes? O sea, no tenía como tal, mi concepto es este, ¿no? Entonces, en ese tiempo, mi sinodal, vamos a llamarlo así, pues no mi sinodal, sino mi guía, mi maestro que era guía, el arquitecto Eduardo Campoamor, me acuerdo que Eduardo me molestaba mucho porque me decía que yo era muy cuadrada. O sea, me decía que yo era muy cuadrada. Me decía, ahora este va a ser tu desafío. Me decía, tu local cuadrado con una mentecita cuadrada como la tuya. Así, ¿no? Yo me las vi duras en el máster, amigos. Me las vi duras. Entonces yo me fui siempre por la línea curva, ¿no? Entonces llega la hora de que yo le tengo que presentar el proyecto a mi director de máster. Y empiezan a presentar unos proyectazos, ¿qué les digo? Unas cosas con unos colores súper vibrantes, o unos proyectos con un brief de alto impacto visual. Con mucha fuerza. Y ahora sí que era el momento de sacar el pedigrí. O sea, entre todos, imagínense, todos los creativos, no todos éramos interioristas. Yo era de las pocas interioristas, me acuerdo. Muchos eran industriales, arquitectos, sí, industriales, arquitectos, uno que otro gráfico, me acuerdo. Pero bueno, y llega la hora de presentar el proyecto. Y yo veía unas identidades con una fuerza impresionante, pero por ningún lado veía yo concepto. Por ningún lado, ¿eh? O sea, todos se habían agarrado de la marca. Okay. Y no había concepto. Entonces, me acuerdo que estaba yo haciendo mi presentación, que era la presentación que le íbamos a presentar al jurado, a los sinodales, que era gente que había trabajado en Inditex, en Mattel, en Levi's, o sea, gente de pesada. La corte celestial. ¿Cómo? La corte celestial. Sí, ¿no? Entonces, yo por la formación, yo decía, es que el inicio de mi presentación no tiene fuerza porque no tiene concepto. Yo presentaba mis bocetos. Entonces, esa noche, antes de la presentación, no les voy a mentir, me acuerdo que me eché un clavado en Google y empecé a buscar cosas de guitarras y recuerdo encontrarme una sesión de fotos que por ahí se las voy a dejar aquí en las imágenes. Imágenes, por favor, mientras vamos contando. Una sesión de fotos que se había hecho para la Filarmónica de Berlín. No me acuerdo del fotógrafo. Okay. Era una sesión de fotos para la Filarmónica de Berlín y en estas sesiones de fotos metían una cámara dentro de los instrumentos musicales. Por dentro. Y metieron la cámara dentro de la guitarra. Y si tú metías la cámara dentro de la guitarra y veías la fotografía, parecía un espacio. O sea, imagínate no sé cómo se llama, perdónenme, por favor, no me funen, el hueco de la guitarra. O sea, con una cámara veías cómo entraba la luz desde arriba, como de manera cenital, y veías toda la curva, ¿no? Yo ya tenía renders basados en mis bocetos. O sea, te lo dio, o sea, realmente la forma que tú estabas buscando estaba, pero no la veías. Estaba, pero yo no la había visto, ¿no? Claro. O sea, o a lo mejor sí me había inspirado de la guitarra, pero nunca pensé en su interior. Era muy evidente porque yo había tomado la línea exterior. Todo. Y yo dentro de mi proyecto, justamente este nido que me daba el nombre, lo había proyectado como en una sala acústica que estaba al centro de la tienda. No adentro del nido. Ajá, ahora sí que no me había metido al nido, ¿no? Entonces, entonces la iluminación de la tienda yo también la tenía desde arriba, cenital. Entonces yo vi las fotografías, estas fotografías que les digo, yo dije, es que es mi tienda, es igualita. Claro. O sea, es que, entonces yo dije, aquí está mi concepto. Mi concepto, aparte yo para verme así como que muy, muy perruchona, yo dije, estas fotografías de este fotógrafo de la Filarmónica de Berlín, que no sé qué. Y entonces yo esa noche, no les miento, en mi presentación preparo el concepto con estas fotografías. Tocaste otro tema importante, casos análogos. Uh-huh. O sea, el tener referencias. Sí. Casos análogos, el documentarte. El documentarse. O sea, en mi caso, no decir algo que no existe. Me acuerdo que este proyecto mío fue en el 2019. Uh-huh. Ya fue. Uh-huh. Pero el documentarte, pues te hizo realmente desbloquear. Me desbloqueó esa parte, ¿no?
Entonces, Sí, porque tenías mega bloqueos, pero era muy evidente, pero era tanto bloqueo que estaba no lo ahí, veías. yo no lo veía, exacto. Estaba tan bloqueada Tu que no lo palabra veía. te lo decía, Y ¿no? estaba cometiendo el error de voltear a ver los otros proyectos y decir de que, uy, es No que se comparen. me van a comer y me van a eclipsar Sí. esta parte, ¿no? Sí, Porque sí, mi sí. proyecto era todo como de una madera así como muy Muy cruda. clara, muy, así como un encino muy clarito. Entonces, encuentro estas fotos, me acuerdo, y las meto esa noche en la presentación. Mi maestro sabía, obviamente, que yo no tenía concepto. Él lo Porque sabía. él sabía tu proceso creativo, que Él había estabas visto todo mi proceso creativo. Él sabía que yo era bloqueada en esta cuadrada, parte. que me había dicho que a mí me costaba mucho trabajo esta parte de déjalo ir, me decía. déjate fluir. Ajá, Diría déjate fluir, Rafa, diría por déjate ahí fluir. nuestro colega Rafa. Entonces, él sabía, ¿no? Mi proceso creativo. Entonces, llega el momento de hacer esta presentación, también súper importante cómo presentas el proyecto. Y me toca ¿Cómo lo presentarle vendes? el proyecto, vendérselo. A todos nos toca vendérselos a pues nuestro Big Boss ahí en el máster, que era el Ajá. director del máster. Y bueno, ya paso yo y cuento esta historia de que mi tienda estaba inspirada en el interior de la guitarra y que por eso tenía estas líneas curvas y todo esto. Y yo recuerdo estar presentando y ver la cara de mi director de máster y yo por dentro así de que no lo puedo creer que esto esté sucediendo. Y él acertando. Y él estaba de bien. que sí. Y me acuerdo, terminé y me dice, te felicito, me dijo. O sea, me dijo, qué aterrizado tienes todo el proyecto, me dijo. O sea, hiciste la clave para el diseño comercial, que es este storytelling de contarnos una historia, ¿no? Entonces yo salgo feliz de la vida y me dice, Eduardo, me dice, de broma, me dice, que te lo has sacado de la manga, tía. Me dice, que te lo has sacado de la manga, que es que eso lo hiciste. Eso fue de último momento. Y yo, sí fue de último momento. Pero ¿cómo lo justificaste? Pero lo justifiqué, ¿sabes? Y al final fue clave. Porque sí, habían proyectos que tenían más fuerza. No voy a decir que mi proyecto fue el mejor. pero al son las experiencias, pero fue obvio. me quedó a mí la ¿Cómo tú te experiencia. sentiste? ¿Cómo? Me sentí súper satisfecha y dije, pues sea cual sea el resultado de que salga yo con honores o no, Sí. al final se logró. O sea, la Logró clave tu objetivo. logró el objetivo. Se vendió, comunicó y al final cerró por completo la Y línea se creativa del reconoció. proyecto y me lo dijeron, efectivamente. Entonces, al final había un buen diseño, había una buena ejecución, pero no había esta parte que lo cerraba todo, que era el concepto. Sí, no, y por eso, o sea, qué padre, gracias por compartirlo, Pau, porque a veces justamente, mira, estuviste contando tus bloqueos, o sea, en mi caso, ¿no? De que, das de más, dices de más, en este caso, un ejemplo, yo tenía muy claro lo que yo tenía, lo que quería plasmar, lo tenía tan evidente, que se me hizo fácil, Sí. ¿no? Llevarlo a cabo y que me concordó, o sea, que pudiera disfrutar ese viaje. En tu caso, ya lo tenías, pero no lo podías ver, o sea. Sí, no lo terminaba yo de ver, o sea. Y el documentarte, el realmente investigar, el ver más allá de lo evidente. De lo evidente. O sea, te dio fuerza. Y lo que dijiste ahorita, ¿cómo lo vendes? ¿Cómo lo aseguras? Me Es que es recordaste clave. ahorita de un caso de una alumna que era, o sea, estaba presentando su proyecto final. Era muy evidente su concepto. Entonces, habían sinodales diferentes y la cuestionaron que por qué esa forma, que en lugar de justificarlo, era evidente, estaba su concepto, o sea, pero no lo supo explicar. Y en lugar de defenderlo, se empezó a sentir agredida. Entonces, yo sí le dije, justifícalo. Ahora sí que en ese momento, diría, aunque te lo saques de la manga, pero créetela. Sí, claro. Búscale forma, no, por las formas orgánicas, por esto, por aquello. O sea, es de, si hay un momento en donde te sientes inseguro, o sea, realmente cree en ti y justifícalo. Que fue lo que, obviamente, quien te conoció, obvio, sabía, pero lo tenías tú claro, tú sabías. Sí. Tú creías Nadie en tu sabía proyecto, en ese momento obvio. que yo no tenía concepto, que me lo había sacado Pero literal tú de la creías en manga. tu proyecto. Pero yo dije, no, tú aquí tenías está. claro el nido, todo, pero no lo veías. En este caso era como, o sea, cuando apenas estás estudiando, estás vendiendo, estás creyendo en ti mismo, porque pues es esa seguridad se ve reflejado en tus proyectos. Claro, y te digo, a mí fue creo que la parte más, para mí un golpe de realidad fue de la fuerza que tenía el concepto a la hora de presentar, a la hora de anclar, como dijimos al principio,
un proyecto a algo, a la línea creativa que terminara de cerrar, ¿no? Entonces, sí, realmente yo comparto esta parte de mi experiencia como estudiante en el extranjero justamente porque para mí ha sido uno de los golpes de realidad más fuertes. No, y ahorita imagino como profesionista lo traes presente, es tu maestro ya de vida. a la hora de diseñar, sobre todo parte comercial, sí se me quedó muy anclado esta parte del concepto al que viene de la mano con el storytelling. Pero bueno, esto era lo que les queríamos justamente compartir, la importancia de estas dos herramientas, tanto concepto como mood board. Pero también creo que para dejárselas muy, muy claro, Cris, ¿te parece o sea, como ya como para ir cerrando y aterrizarla a estos consejos, vaya, desde nuestra parte profesional, sí me gustaría que compartiéramos como que de estos dos recursos, como que puntos importantes a la hora, sí, claves, dirías tú, para elegirlos, para cómo aplicarlos. Me gustaría que tú dijeras la parte de concepto. A ver, sí sí me gustaría, creo que sería un buen cierre, Pau, porque pues igual tomen nota. O sea, ahora sí saquen ya les dijimos papel el y lápiz. chismecito, Ahí les voy el chismecito, cómo es nuestra experiencia a la hora de darnos de catorrazos. Por ahí Luis con les el va a mandar concepto. las imágenes de las referencias de proyectos para que igual no es lo mismo contarles a que ustedes lo vean. Quienes nos están viendo o si no, corran a ver el episodio para en que YouTube. puedan saber el contexto. Yo creo que como clave para mí importante al momento de que tú crees un concepto, primero, conocer a tu usuario. Okay. O sea, para mí lo más importante, el primer paso número 1, escuchar a tu cliente. Okay. Saber sus necesidades, gustos, recuerdos, estilos de vida, hasta anécdotas, cualquier detalle que tú consideres hobby, o sea, cosas que le gustan, cosas que no le gustan, su lenguaje, todo, ¿no? O sea, que lo aprendas a leer a tu usuario. Ese será como mi primer punto, que todo lo anotes. O sea, en tu primera entrevista todo anota. Todo lo que pensaste, viste, te dijo. Tu lluvia de ideas, justo. O sea, segundo, lluvia de ideas. De lo que viviste en esa experiencia y también qué sensaciones, o sea, la lluvia de ideas, qué sensaciones quieres transmitir en el espacio. Con lo que te contó tu cliente, tú sabes qué es lo que le espera, ¿no? Claro. Porque él te va a decir, quiero un espacio elegante, quiero un espacio moderno. O sea, ¿qué sensaciones quieres transmitir? Porque eso te van a dar los materiales. Las sensaciones te dan los materiales. La otra es como tener un elemento clave. Ok. O sea, por ejemplo, un elemento ya sea físico o no físico, pero donde tú lo puedas traducir, se me ocurre. O sea, como ese elemento clave donde tú lo puedas traducir a colores, donde tú puedas tener una paleta, una gama, una línea, donde puedas tener como una estructura más visual. Ese será como mi segundo, porque es como lo que vas a presentarle físico a tu cliente. Como esa abstracción de la que platicábamos, exacto, ¿no? O sea, no sé, puede ser brisa, puede ser cualquier palabra, puede ser un elemento clave. Un elemento, una sensación. Pero tener como esa palabra clave, que diríamos tu ancla, ¿no? Ancla. Donde vas a extraer esa parte que te van a dar, que lo vas a traducir en colores. Muy cierto, Cris. Otro punto, porque es que eso es lo que te va a dar la línea y la forma estética. O sea, tu palabra clave o tu elemento. Y yo creo que el último sería, ya que tengas todo, es unir esos hilos. O sea, esos tres, como escuchar a tu cliente, que yo siempre lo menciono, estudia a tu usuario, estudiar el espacio, la lluvia de ideas y sensaciones que quiere transmitir, anotar los elementos, los materiales que te dan esas sensaciones, traducir todo ese elemento clave en colores, ya te va a estar presentando, ya te va a encaminar, o sea, como un hilito, un camino hacia el mood board. Sí, porque al final con el mood board lo vas a volver tangible, lo vas a aterrizar. Exacto. O sea, ese te va a descifrar cómo va a ser tu mood board. Sí, ¿Tú cómo, o sea, qué claves podrías como decirnos? Ya les dije varias, ahí anótenlas. Sí, para el concepto. Para el concepto, para irte inspirando. Pero para ya para aterrizarlo al mood board, yo creo que la primera es desglosar. No, sí, o sea, realmente yo diría que para crear un buen mood board o para que tu mood board tenga igual fuerza basado también como que en tu concepto, sí o sí, después de escuchar al cliente, que es clave lo que tú dijiste, escuchar al cliente, en ese mood board tiene que estar
algo de lo que el cliente te dijo. En ese mood board tienen La que palabra estar clave. los no negociables del Exacto. cliente. Ahí tienen que estar plasmados en el mood board. O sea, como en nuestro mood board nosotras estábamos seguras que queríamos madera clara, ahí está en nuestro tablero, ahí está en el mood board. Y ese tipo de elementos tienen que estar sí o sí en el mood board. También creo que en un buen mood board tiene que haber algún caso análogo o algo similar al proyecto que vas a ejecutar. Sí siento que tiene que estar algún caso análogo como referencia, más no para copiarlo de manera literal. Eso es un no rotundo. Creo que otra clave buena para hacer un buen mood board no es solo hacer un mood board digital. Como comentabas tú mucho de este presentar este tablero de materiales. Sí, a todos nos encanta Al cliente le encanta, ya sea que estás haciendo un proyecto de espacios como lo que hacemos nosotras, de que metes materiales, metes quizá un papel tapiz, una cortina, pero a lo mejor si estás haciendo un proyecto de moda, metes alguna muestra de tela, algún metal, algo. O si estás haciendo identidad de marca, pues mira, en este empaque, esta bolsa, esto. Igual, ¿sabes? y perdón por interrumpirte, Pau, pero muchas veces recordar que en esos espacios van a tener visitas y gentes con diferentes necesidades, gente que a lo mejor tú puedes ser muy visual, pero sí, ¿qué pasa si tu usuario es sensorial, ¿no? es sensorial. Este tal del tacto sí, y o esto. no, o no tiene la capacidad de la vista. Considerar esos elementos físicos, porque tú lo puedes vender muy bien claro, digital. sí. Pero ¿cómo al se lo final, platicas ese storytelling a alguien que no lo puede ver? Sí, no o tienes que alguien que no lo basarte puede- en cómo lo va a sentir, en cómo en el tacto y todo Esa esto. parte sensorial. Sí, tienes entonces razón. yo creo que un buen mood board mezclando lo digital con lo físico es algo igual que le da mucha fuerza a todo esto que les venimos platicando. Y al final yo creo que el mood board es una herramienta, ¿no? Y es una herramienta narrativa, ya les platicamos de esto del storytelling, pero al final en el mood board es el pre que cuentas la historia del proyecto, es el pre para que tú veas el proyecto, es como un spoiler del proyecto, ¿no? Entonces, cada imagen que esté en el mood board tiene un porqué de estar ahí, tiene una razón, y a la hora que tú, lo importante de lo que platicábamos de la presentación, a la hora que tú se lo presentas al cliente, le vas a explicar cada imagen o cada palabra que colocaste ahí y el por qué está ahí. Y créanme que con estas claves, su proyecto va a tener muchísima fuerza. No es lo mismo presentar algo bueno y así, como una imagen más de Pinterest, Exacto. a algo que tiene esencia, Esa que tiene fuerza. sustancia y que se desmarca de lo demás, porque al final está inspirado en el cliente y es para eso lo que nos contratan, para ayudarlos a aterrizar sus ideas de manera profesional y que ordenada. su proyecto sea único y que cumpla las necesidades de orden, etcétera, etcétera. Y fíjate que hay otro tema muy importante, o sea, no limitar, yo por ser un alma, y como tú mencionas, me encanta eso, que somos almas creativas, no limitarte a tu creatividad. Sí, no. O sea, realmente no solamente tiene que ser digital, a mí que me encanta el arte, el boceto es lo más importante. Sí, bueno, el boceto es clave. Clave, o sea, porque pues nos limitamos, o la manera en cómo tú bocetes. O sea, plasmarlo, una pintura, un dibujo, no te limites a plasmar algo que quieres ver reflejado en ese espacio, ayuda mucho incluso para que tu cliente te entienda. Claro, sí. En el momento que tú estás explicando, ¿sabes? O sea, esto de que mira por aquí la función. Es algo así. Sí, es una capacidad que también comunica mucho. Sí, cada quien tiene diferentes habilidades y maneras de expresarse, y yo creo que pues no limitarte sería uno, y el boceto. Sí. O sea, no limitar tu parte creativa al momento de... Me lo tengo que tatuar porque ya me dijeron por ahí, del otro lado del mundo, que soy muy cuadrada. No Saludos, Eduardo Campo. Y yo Amor, demasiado emocional. Pero es parte de nuestra esencia. No, y es parte, exacto, es parte también de, como dices, de nuestra personalidad creativa y de la esencia del creativo, que también un consejo, ya como último consejo, ya para ir cerrando, también cuando buscas a un creativo, no vas a buscar a alguien que su línea estética y que es experto en diseñar espacios muy limpios, muy minimal, muy esto, para que te haga algo neoclásico, ¿estás de acuerdo? Sí, ¿no? Todos también tenemos nuestra locochón. Personalidad, ¿no? Todos tenemos nuestra personalidad. Pero también es parte de los creativos, o sea, salirte de tu zona de confort. Sí, totalmente, Siempre pero al estamos final en siempre va a movimiento. haber una línea que nos gusta más, ¿no? Claro. Entonces, también es un es una dato. realidad. Sí, o claro. sea, tú no vas a hablar a alguien que diseña, no sé. Residencial, muy
contemporánea. Sí, muy limpio, muy contemporáneo y le dices, oye, quiero algo súper colonial y rústico, ¿no? Lo mismo, o sea, yo, dale duro y dale con la moda. Pero si vas a irte con alguien que diseña streetwear o ropa así como que súper deportiva para que te diseñe tu vestido de novia, pues amiga, ayúdame a ayudarte, ¿no? Entonces... Sí, es como todo, o sea, igual tienes que conocer la tierra en donde vas a estar o realmente, como todo, no, pues no vas a preparar un platillo que no te gusta comer. Claro. Entonces, sí lo vas a hacer, pero te tienes que informar. Sí, te tienes que documentar. Te tienes que documentar. Mencionaste eso. Claro que puedes ser el mejor chef y no saber y no comer nunca mariscos, pero te documentas y estudias y lo preparas. ¿No? O sea, estudias a tu usuario y quien va a vivir la experiencia. Claro. Lo mismo nosotras como diseñadores, al momento de plasmarles una idea, pues siempre buscamos que todo esté justificado y es lo que nos hace diferente a una computadora. Sí. O sea, porque realmente es esa emoción y esa sensación. Sí, y esa capacidad y esa sensibilidad, ¿no? Que queremos plasmar. Y bueno, porque si no nos vamos. No, nos vamos. Pero bueno, ahí están los puntos, espero ¿no? que esperamos realmente que este episodio les funcione. Sí, les enriquezca, ¿no? Y si nuestras experiencias o alguien está pasando por algo similar de que, híjole, me robaron mi idea, acuérdense de Titi. Acuérdense de no dar de más. Y bueno, acuérdense de utilizar... Sí, sean ustedes. Sean ustedes y utilicen, ojalá que puedan utilizar estas herramientas y que los ayuden como que a sacar su máximo potencial creativo. Sí. Y bueno, les agradecemos que se hayan quedado con nosotros hasta el final. Gracias por vernos en este episodio, los Gracias que se por quedaron. escucharnos. Les recomiendo que este episodio sí lo vean, sobre todo en la parte donde les contamos nuestra experiencia para que sí puedan ver... Tomen lo bueno. Los proyectos. Quédense con lo bueno, por favor. Sí. Y bueno, les recordamos también que interacción. Cuéntenos, ¿ustedes les gustan estas herramientas de Moodboard? ¿Las usan? ¿Las utilizan? O quisieran más tips. O sea, muchas veces, oigan, yo no me dedico al interiorismo, me gustaría saber cómo lo puedo aplicar. O igual sus experiencias, porque nos encanta mucho cuando nos comparten temas de interés o experiencias, porque a nadie le ha pasado eso, todo el mundo nos ha pasado lo mismo. Sí, no somos, no son casos únicos. Claro. Yo creo que por ahí la importancia de compartírselos es que se sientan identificados, pero si no le tengan miedo a la interacción, por favor, ahí les recordamos que estamos en casi todas las redes sociales, también estamos por ahí en TikTok, en Instagram, en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast creo que también. No estoy segura. Sí. Dice nuestro producer que sí estamos en Apple Podcast. Entonces, les recordamos también nuestras redes, @rinconcreativo.podcast. Y nuestras cuentas personales. Pau, ¿estás como? PR Espacio de Diseño. Y Cris. Seb Interiores MX, a sus servicios. Ya, es correcto. Pero bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en nuestro próximo episodio y no se pierdan. Tenemos sorpresas por ahí. Es verdad. Esténse pendientes por ahí. Sí. Gracias. Nos vemos. Bye.